Saludos, qué gusto nuevamente estar con ustedes y como una comunidad que ya somos, seguir estudiando estos temas sobre la justificación por la fe, tal cual el apóstol Pablo los presenta en la epístola a los Gálatas y explicados por nadie más ni menos que el gran reformador, el doctor en teología, Martín Lutero. Sí, él tenía un doctorado en teología, con las lenguas bíblicas, historia de la iglesia, exégesis, hermenéutica, predicación y cuantas cosas más que se aprenden con un doctorado en teología. Así que los que quieran criticar a Lutero, primero consíganse un doctorado en teología. Pero bien, aquí el apóstol Pablo, en Gálatas 3, 10 al 12, donde ya hemos pasado varias conferencias, es como si el tema acá fuera inagotable. Y lo es, porque es como aprender un nuevo idioma cuando uno escucha y lee estos temas sobre la justicia por la fe. Es como que uno estuviera viendo cosas por primera vez y tratando de entender algo que no había escuchado antes. Es otra manera de escuchar la palabra. Y hay que aprender este nuevo idioma, el idioma del Evangelio. Porque nuestros oídos se han acostumbrado a escuchar nada más que la ley en diferentes modos, en diferentes maneras. Y ahora, al escuchar estos nuevos temas, uno tiene que escucharlos varias veces hasta que poco a poco se van tornando parte no solamente del vocabulario, sino parte de la propia fe, cuando uno va asimilando lo que es el decreto divino, que por la sola fe justifica al pecador, lo declara justo. ¿Cómo puede ser Dios tan grande en su maravillosa gracia que justifica al impío, justifica al que no tiene Dios, justifica al que abiertamente está en contra de Dios, y lo justifica por la sola fe? Cuando esta persona escucha el Evangelio y el Espíritu Santo habla a su corazón y le dice: tú también, pecador, eres tan amado por Dios que Él te declara justo, recto, como si nunca hubieras hecho cosa mala alguna, y te mantiene así ante su presencia para siempre. Eso es lo que conmueve el corazón. Eso es lo que causa el verdadero arrepentimiento, lo que quebranta el corazón cuando el pecador se da cuenta que sin ningún mérito, sin nada que ofrecerle a Dios, sino solamente su vida de pecado, Dios toma esa vida de pecado y la coloca sobre Cristo, su Hijo, y luego inmerecidamente le entrega toda la vida perfecta de Cristo y reviste al pecador como si jamás hubiera pecado, como si siempre hubiera sido justo, y le dice al pecador: así te amo yo. El pecador sale corriendo porque no se la esperaba. O se burla de Dios, o dice: oh Señor, aquí estoy, ten piedad de mí, haz conmigo lo que tú quieras.
Pero yo jamás pensé que me podías amar de esa manera. Eso es lo que significa ser justificado por la sola fe. Eso es lo que persigue el diablo. Me preguntan si en los últimos días va a haber persecución. Es que los que predicamos esta fe somos perseguidos asiduamente. Si no es de afuera, es desde adentro. Porque el diablo no quiere que se conozca que Dios es lleno de gracia, de amor hacia todo pecador, incluyéndote a ti y a mí, incluyendo a los que no se consideran pecadores, que es uno de los mayores pecados. Así que bueno, aquí hemos estado en estas conferencias, estamos en Gálatas 3, 10 al 12. Ya por muchas conferencias hemos estado aprendiendo este nuevo idioma de la fe. Y dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Maldición a los que no permanece constantemente, sin desvío alguno, sin desliz alguno, para hacer las obras de la ley. Y que por la ley ninguno, eso quiere decir nadie, se justifica para con Dios. Es evidente. Es decir, lo ves porque lo ves. Es como el sol. Y allí, para que se vea bien, el apóstol Pablo cita las palabras de Habacuc: el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe. Pablo tiene que añadir esas palabras. La ley no es de fe. Así que el justo no puede vivir por la ley, por la obediencia a las obras de la ley, porque la ley no es de fe, porque el justo solo vive ante Dios por la sola fe. Sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Así que no es de fe, porque requiere el hacer. Bien, habiendo dicho todo esto, pasemos entonces a las palabras de el conferencista Lutero, dictando esta cátedra a los seminaristas allí en Wittenberg. Y les dice: miren que aquí Pablo no dice nada contra los justificados por la fe. Es decir, Pablo no le pone objeciones a los justificados por la fe. Pablo pone objeciones y protestas contra los que procuran justificarse por las obras de la ley, las cuales vimos incluye el amor, incluye el cambio de carácter, la perfección de carácter, cuántas otras cosas más. Pablo no dice nada en contra del justificado por la fe, pero sí Pablo dice que los que tratan de justificarse por muchas de estas cosas, a pesar de sus grandes esfuerzos, lo único que reciben es maldición. ¿Quién se hubiera imaginado que una persona que dedica su vida a vivir recta y piadosamente, pensando que con eso Dios le va a tener misericordia, y que entonces la ley venga y le dice: todavía no has alcanzado el nivel, el estándar para ser justificado, por lo tanto,
todo tu esfuerzo se suma en la fórmula divina a maldición. Más bien, Pablo habla en contra de los que no guardan la ley y además pecan contra ella, pues la ley exige que debemos temer, amar y adorar a Dios con una fe verdadera. Pero ellos no hicieron estas cosas. En vez escogieron otras obras nuevas y una nueva adoración. Fíjense cómo aquí Lutero tiene esa visión de lo que sucede y había sucedido en la iglesia romana y lo que estaba sucediendo en otros lugares, porque se levantaron sectas y las que se iban a levantar. Dice que una nueva adoración. Y por allí va el adventismo del séptimo día, que dice que a Dios no se le puede adorar correctamente a menos que sea en el día sábado. Y como hemos visto, ese día sábado, el séptimo día de la semana, ni siquiera es el día séptimo desde la creación. El día sábado ha tenido varios cambios. Inclusive los que guardan calendarios y estudian los calendarios nos han dicho que el sábado mencionado en el Nuevo Testamento como el sábado cuando Cristo descansó en la tumba, no es el sábado de hoy. Debido al calendario gregoriano, a los cambios que sucedieron allí, ese día sábado de aquel entonces es equivalente, y algunos dicen puede ser el jueves o puede ser el miércoles. No hay certitud. Y aún así algunos dicen no, es el séptimo día sábado. Y hay otras razones más. Entonces aquí Lutero dice que se escogieron otras obras nuevas y una nueva adoración. Pero Dios jamás había ordenado tales cosas. Esas ordenanzas no le complacen, sino más bien provocan su ira. ¿Cómo es posible que mi observancia del sábado pueda provocar la ira de Dios? Pues como vimos, si tú piensas que por reposar el séptimo día sábado, tú estás obteniendo misericordia y gracia de Dios, y no solamente eso, sino que estás haciendo algo al agrado de Dios, eso provoca la ira de Dios. Sí o sí. Porque Dios tiene agrado y contentamiento es en su Hijo y en nada más. Por tanto, están llenos de impiedad y rebeldía contra Dios, son idólatras, pecan a mano alzada contra el primer mandamiento y todos los demás. Además, están llenos de una concupiscencia perversa, ira y otras grandes pasiones. En resumen, no hay en ellos ninguna cosa buena, sino que aparentan ser justos y guardadores de la ley. Aparentan ser justos. Lo voy a dejar allí, mejor no digo lo que estoy pensando, lo dejo para otra ocasión. Así también nosotros somos justificados por la fe, como fueron los patriarcas, profetas y todos los santos. Con respecto a la justificación, no somos de las obras de la ley. Fíjense eso, que con respecto a la justificación, no somos de las obras de la ley. Pero cuando se trata de
aquel segundo y gran mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces seamos no solamente de las obras de la ley, sino de las obras del amor. Aparte de la fe por la cual somos justificados ante Dios, cuando veamos al prójimo, volquemos nuestra alma hacia el prójimo. Cuando veamos injusticias, levantemos nuestra voz, sin temor, sin miedos algunos. Porque entonces estamos obrando a favor del prójimo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y recuerda que también las obras del amor incluyen amor hacia ti mismo. Que debes comer bien, que debes evitar las cosas que te van a perjudicar tu cuerpo, el trago, el cigarrillo, todas esas cosas, cosas que van a perjudicar tu cuerpo, que hoy la sociedad las conoce muy bien. Así que ámate a ti mismo, ama a tu prójimo, pero no llegues a pensar que por tu amor al prójimo o a ti mismo serás justificado ante Dios. Así que es con respecto a la justificación, no somos de las obras de la ley. Eso pertenece a tu vida cristiana, a tu vida en este reino de la tierra, donde el Señor también quiere bendecirte abundantemente. Y aunque no siempre veas la bendición de vivir rectamente con el prójimo y contigo mismo y ante Dios, aunque no veas esas bendiciones, de todos modos vamos a vivir así, porque de gracia recibisteis, dad de gracia. Somos recipientes del amor de Dios. Así que vamos a dar de esa gracia hacia nosotros mismos y hacia el prójimo. Porque todavía estamos en la carne y tenemos residuos del pecado en nosotros. Es decir, todavía estamos bajo la ley, pero ya no bajo la maldición. Es decir, la ley siempre nos sigue diciendo: estás siendo lujurioso, estás codiciando, no metas la mano ahí, que eso es robar. No digas cosas contra el prójimo que lo van a herir. No te enojes, porque eso es matar. Así que siempre estamos bajo la ley, pero ya no bajo la maldición de la ley. Es precioso. ¿Por qué? Por cuenta de Cristo, en quien hemos creído, las reliquias del pecado no se imputan a nosotros. Pues la carne es enemiga de Dios. Esa lujuria que todavía permanece en nosotros no solo no cumple la ley, sino que también peca contra la misma. Se rebela contra nosotros y nos lleva cautivos a la esclavitud. Señor, líbranos de caer en esa esclavitud. Los mismos santos no cumplen la ley, sino que en su interior se le oponen. Y nuevamente Lutero va a describir uno de los achaques más fuertes que sufre el cristiano, no importa si es hombre o mujer. Dice: esa malvada lujuria. Y los residuos del pecado persisten en ellos, tanto así que los perturba, pues no pueden amar y reverenciar a Dios como quisieran.
Ellos desean clamar a Dios con plena confianza, pero no pueden. Tampoco pueden alabar a Dios con plena confianza, como lo anhelan. Siendo que esto es así en los santos, ¿cuánto más no será en los enemigos de Dios, aquellos que todavía no han sido justificados por la fe y en sus corazones desprecian y odian todas las obras y palabras de Dios? Y los hay. Pueden ver entonces que aquí Pablo habla de los que no tienen fe, de los que procuran ser justificados por la observancia de la ley. Aquí Pablo no está hablando de los patriarcas y los santos que ya han sido justificados por la fe. Ahora, al llegar al versículo 13, nuevamente cabe la comparación a una composición musical. Porque ustedes han visto seguramente en alguna partitura de una pieza famosa musical, digamos el Mesías de Händel u otra parecida, hay ciertas palabras que instruyen cómo cantar o tocar esa pieza. Y una de esas instrucciones es crescendo. En español tenemos una palabra muy parecida que es creciendo. Es decir, que la intensidad, la emoción, el volumen se va intensificando y va creciendo y expandiéndose porque estamos por llegar a un clímax precioso. Y eso es lo que tenemos en el versículo 13. Ya casi Pablo está terminando esta sección. Entonces, él está aquí poniendo una nota sobre otra para darle más fervor, más intensidad, mayor énfasis cuando dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Fíjense ustedes que aquí no dice Cristo nos salvó por la bendición de la ley. La ley no bendice, la ley maldice. Es una de las cosas que tenemos que meter acá en el chip de la computadora de este nuevo idioma, que se llama el idioma de la salvación. Que la ley no bendice, la ley maldice. Y por eso dice Pablo, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Cómo? ¿Cómo fue que nos redimió de esa maldición? Dice sencillamente, hecho por nosotros maldición. Es decir, Él mismo se dejó encontrar por la ley en un lugar prohibido por la ley. ¿Cuál era ese lugar prohibido? Colgado de un madero. La ley prohibía y tenía maldición sobre cualquier persona que era colgado de un madero. Claro, porque era como si fuera ejecutado allí. Y allí pues entonces la ley lo encuentra a Cristo colgando de la cruz y lo maldice. Dice: te veo colgado en una cruz. Eres culpable, tú también eres culpable de quebrantar la ley. ¿Se dan cuenta ustedes el alcance de la ley? Que la ley ni perdonó a Cristo, sino que le encontró esa razón prohibida por la ley para condenarlo. Esto es como que le vuela a uno la cabeza. Aquí nosotros vamos a saltar un poquito de lo que dice Lutero acá para ir a la parte más enfática de todo esto.
dice que Pablo fortalece sus palabras con gran elocuencia, lo que nosotros veníamos diciendo, que aquí él hace un crescendo, crescendo a fortísimo. Sus palabras son más que suficientes para marcar una clara distinción, pues él no dice que Cristo fue hecho maldición por causa de sí mismo, sino por nosotros. Ay, si nosotros pudiéramos tan solo comprender lo que dice allí, que él permitió que la ley lo maldijera, lo declarara maldito, el santo Hijo de Dios se entregó a los brazos de la ley. Se entregó a los brazos del verdugo. En vez de que el verdugo lo tuviera que agarrar, él se entregó a los brazos del verdugo subiendo a la cruz, y la ley, el verdugo, lo encontró y le dijo: tú también. Pero lo hizo fue por nosotros. Todo el peso del tema recae sobre estas palabras: por nosotros. Estas palabras indican que en cuanto a su persona, Cristo es inocente y por tanto no debiera haber colgado de un madero. Pero de acuerdo con la ley de Moisés, todo el que cuelga de un madero es culpable. Por eso Cristo colgó de la cruz, para representar al pecador y ladrón, no solamente a uno, sino a todos los pecadores y ladrones. Por lo tanto, culpables de muerte eterna y maldición. Y no digamos que nosotros no somos ladrones, pecadores y asaltantes, pues nosotros le hemos robado la gloria a Dios. Especialmente en este tema de la salvación, nosotros le robamos de su gloria cuando nosotros pensamos que algún detalle de nuestra obediencia, alguna buena intención, alguna ofrenda, algún sacrificio, añade a la obra de Cristo. Eso es robarle su gloria. Por lo tanto, somos pecadores y asaltantes. No obstante, en sí mismo, Cristo quitó todos nuestros pecados y murió por ellos en la cruz. A pesar de nuestro comportamiento vindictivo, a pesar de nuestro pensamiento y comportamiento pecaminoso, Él tomó todo eso sobre su propio cuerpo en la cruz. Por tanto, fue necesario que Él tomara nuestro lugar como ladrón, tal como lo narra el profeta Isaías, fue contado entre los transgresores. Sin duda alguna, todos los profetas vieron esto en espíritu, que Cristo debiera ser el mayor transgresor, asesino, adúltero, ladrón, rebelde y blasfemo, hereje, que jamás existiera sobre la tierra. Allí en la cruz, Cristo se hizo el adventista, el católico, el budista, todos los ismos y los istas, el pagano, el espiritista, el ateo, el agnóstico, todo lo que no es de fe, se hizo eso Cristo. Por eso ponemos allí a todas las religiones del mundo, porque ninguna de ellas es de fe. Así que todo eso es pecado. Cuando fue hecho el sacrificio por los pecados del mundo entero, ya no es inocente.
y sin pecado. Ya no es el Hijo de Dios nacido de la Virgen María, sino un pecador. Esto es nuevo para nuestra conciencia. Por eso se escuchan los tambores y los platillos y los cimbales. Y todo va creciendo. Porque está señalando a su obra misteriosa por nosotros. Él tiene y lleva los pecados de Pablo, un blasfemo, un opresor y perseguidor homicida, de Pedro, quien negó a Cristo, y de David, un adúltero y asesino, quien por su culpa los gentiles blasfeman el nombre del Señor, recordándose a David. En breve, Él es aquel quien tomó y cargó los pecados de todo ser humano sobre su propio cuerpo. No porque Él los cometió, sino porque los recibió. Nosotros somos los autores de los pecados que hemos cometido, pero ellos fueron puestos sobre su propio cuerpo para sufrir la condena en su propia sangre. Y el que no dice amén a esto es un incrédulo. El que le pone peros a esto no vamos a decir que porque Dios tiene misericordia. Pero el que se pone a protestar contra este sacrificio lo más profundo, porque Cristo entonces también toma esas protestas, esa incredulidad, y también la toma sobre su propio cuerpo. Este es el Evangelio de Dios. Y todo lo que es nuestro, Él lo llevó allí, en la cruz, por ti y por mí. Por lo tanto, cuando Dios nos mira, no ve pecado en nosotros, porque Cristo los llevó en la cruz. Quedas justificado, quedas limpio. Has pasado la prueba del Yom Kippur. Y Dios, por causa de su Hijo, se revela como la Shekinah, diciéndote, te declaro justo hoy y para siempre. Amén. Alabada sea la gloria y la misericordia del Señor, nuestro grandioso Salvador.